Vamos al Evangelio según San Lucas, familia. Vamos hoy a terminar el capítulo número 8. El día de hoy también es una lectura un poquito larga, extensa, pero como hace 8 días voy a tratar de no detenerme mucho. Y digo voy a tratar porque no sé si lo vaya a hacer, ¿no? Entonces, vamos a Lucas capítulo 8 y vamos a leer solamente del versículo 40 al 42, aunque la lectura de hoy va a llegar hasta el versículo 56. ¿Me ayudan a leer esos 3 versículos en voz alta? ¿Sí? Amén. Bueno, Lucas 8, versículo 40. Ayúdenme en voz alta. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Dios, te pedimos que el día de hoy tu palabra tenga un efecto en nuestras vidas. Que tu palabra sea esa semilla que es necesario que sea sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que en su momento dé un fruto que sea agradable para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Recuerdan dónde andaba Jesús la semana pasada? Bueno, no la semana pasada, ¿verdad? En la lectura de la semana pasada, se fue a dar una vuelta por allá a la tierra de los Gadarenos, ¿no? Allá la gente no le agradó que Jesús estuviera por ahí. Jesús liberó a una persona de un espíritu inmundo y regresa a Galilea. Mire la actitud de la gente cuando ven a Jesús que ya viene, ¿no? Ven de lejos la barca que viene Jesús de regreso de Galilea y la gente lo está esperando. Esta actitud de esta gente es muy distinta a la de los Gadarenos. Allá nadie lo esperaba, allá a nadie le importó que Jesús estuviera ahí. Al contrario, tuvieron mucho miedo cuando se dieron cuenta que Jesús libró a un endemoniado que nadie había podido ayudar en mucho tiempo, en mucho tiempo. Entonces, es curioso cómo con Jesús podemos tener diferentes actitudes, ¿no? Tener ese gozo, esa disposición de escucharlo, o simplemente que no nos interese, ¿vale? Y justo el día de hoy seguimos viendo lo mismo, ¿no? Hay gente, y no solamente gente, ciudades, estados, incluso países, que rechazan completamente a Jesús. Y es algo que tiene que suceder porque Dios, insisto, nos ha dado una libertad de escoger, ¿no? Si lo seguimos o si no lo seguimos. Qué bueno que los que estamos aquí hemos decidido seguir a Jesús. Versículo número 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Miren, este personaje Jairo, creo que no lo habíamos mencionado en Lucas, pero es muy probable que como este señor es principal en la sinagoga, él seguramente ya escuchó a Jesús, ya vio a Jesús actuar, porque en una sinagoga, en el capítulo 4, Jesús libra a una persona de un espíritu inmundo también. Entonces seguramente Jairo ya había escuchado de Jesús, ya había oído hablar de Jesús y ya había visto cómo Jesús sanaba a gente. Y este Jairo es muy probable que, como también es de los principales en la sinagoga, también él ha estado acechando a Jesús, igual que los escribas, igual que los fariseos. Pero miren cómo le cambia la vida a Jairo, porque Jairo es un religioso principal en la sinagoga que acabamos de leer, ¿verdad? Este cuate lo que menos quiere, y lo que menos quiere es hacer y reconocer que Jesús es el Mesías. Pero miren cómo la vida le cambia a Jairo, porque ahora Jairo tiene un problema súper serio en casa. Su hija, su única hija, está enferma y está a punto de morir. Miren cómo una situación en nuestra vida, en nuestra familia, nos puede cambiar la forma en que vemos las cosas. Este Jairo seguro rechazó a Jesús, pero ahorita, como tiene un problema muy serio en casa, ahora está rogándole a Jesús de rodillas que le ayude. ¿Se dan cuenta?
Y cómo a nosotros, a muchos de nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo. Hasta que estamos frente a una situación complicada, hasta que estamos frente a un problema muy serio, donde se juega la vida de una persona, de nuestra familia, de alguien, es cuando venimos y recurrimos a Jesús. Pero antes lo rechazamos, antes le dijimos no gracias, ahorita no, estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Pero miren a Jairo, cómo él tiene que enfrentar y tiene que, pues sí, confrontarse frente a dos cosas que la mayoría de nosotros nos tenemos que enfrentar cuando pasamos por una situación difícil. Primero, pedir ayuda. No es fácil pedir ayuda, no es fácil humillarse y pedir ayuda, y menos para un varón. Para nosotros que somos un tanto orgullosos, los hombres, ir y pedir ayuda a alguien, súper difícil. O sea, tiene que ser una situación muy extrema y que estemos muy desesperados para ir y pedir ayuda. Somos tan orgullosos nosotros, los hombres, que esto es dificilísimo. Jairo tuvo que hacerlo. Tuvo que vencer su orgullo y venir a Jesús. Pero no solamente su orgullo, tuvo que vencer también su religiosidad para venir a Jesús. Porque su religiosidad no le permitía ver a Jesús como el Mesías. ¿Se dan cuenta? Y es parte de lo que a veces nosotros tenemos que hacer también, ¿verdad? Vencer esa religiosidad. Vencer esas cosas de es que no se debe hacer esto, es que no se puede hacer aquello, es que las cosas son así, y es que la forma en que yo hago es la única forma perfecta en que se tienen que hacer las cosas. Esa religiosidad no vale nada delante de Jesús. Y Jairo tuvo que someter su orgullo, dejar atrás su religiosidad para venir a Jesús y rogarle para que le ayudara con esta situación de su hija. Jairo también, como es uno de los principales en la sinagoga, él tuvo que dejar a un lado el que dirán. ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente cuando yo, un principal de la sinagoga, venga delante de Jesús y le pida algo? Si se supone que Jesús para nosotros no es nadie. Si se supone que para nosotros Jesús saca demonios por el mismo demonio. Porque así eso decían los escribas y los fariseos. Jairo tuvo que dejar a un lado ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir si me ven ir a la iglesia de los aleluyos? ¿Qué van a decir de mí si me ven que me junto ahora con este que dice que es cristiano? ¿Qué van a decir de mí si les digo que ahora ya no estoy yendo a tal iglesia o a tal reunión, sino ahora estoy yendo con los cristianos evangélicos? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? No nos importa mucho eso a veces, Dios mío. ¿Qué van a decir mis amigos, ¿no? Con los que cotorreo, pero que no son cristianos? ¿Qué van a pensar de que voy a la iglesia, de que oro a Dios, de que leo la Biblia? Y Jairo se encuentra en esa situación en la que su necesidad lo obliga a dejar a un lado su religiosidad, a dejar a un lado su orgullo, a dejar a un lado el que dirán. Que no nos importe, familia. Soy fuerte, ¿verdad? Pero que no nos importe lo que diga la gente. En algún momento, si Dios quiere, esta misma persona que nos critica, que nos señala, que nos juzga, que se burla incluso de nosotros o de nuestra creencia, en algún momento, si Dios quiere y si Dios lo permite, ellos también van a estar de rodillas ante Jesús. Amén. Jairo entonces está allí de rodillas, postrado, rogándole a Jesús que le ayude por favor con la situación que tiene en casa. Y miren lo que hace Jesús. Jesús sabe que esta persona está en contra de él, ¿no? Jesús sabe que él pues no es como que su supercuate, no es una persona que realmente se haya ganado el favor de Jesús, pero Jesús, aunque sabe que él seguramente lo ofendió en algún momento, habló mal de él, dice, ok, va, te voy a acompañar, vamos a tu casa. Miren el versículo 43. Bueno, más bien ahí al final del 42 dice que ya iban para allá, ¿no? Ya iban para la casa de Jairo, y mientras iban, esta multitud que estaba esperando a Jesús lo oprimía, ¿no? O sea, como les digo, a veces podríamos tratar de imaginar que era ya demasiada gente la que seguía a Jesús, y era demasiada
que aunque Jesús iba caminando y seguramente sus discípulos iban como sus guardaespaldas, tratando de cuidarlo para que no lo tocaran, era tanta la gente que los apretaban, que los empujaban y bueno, dice ahí que los oprimían, dice Lucas, versículo 43 ahora sí. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas nos está contando dos historias en una, ¿verdad? Porque van camino a la casa de Jairo, pero en ese camino resulta que aparece una mujer en escena que también tiene una enfermedad, Dios mío. También está mal, la ha pasado mal y no de unos meses atrás. A veces nosotros tenemos un problema que duró 10 días, 5 días, 3 días, una semana, un mes y ya estamos que no podemos más. Esta mujer lleva 12 años sufriendo con una enfermedad. Esta mujer ha gastado todo lo que tiene, todos sus recursos en doctores, en más doctores, en especialistas, si se puede decir así, ¿verdad? Porque en ese tiempo la ciencia y la medicina no estaba tan avanzada como hoy. Pero gastó todo lo que tenía la mujer para ver si alguien podía ayudarla. Y Lucas, que es un doctor, que es un médico, él nos dice, esta mujer ya gastó todo lo que tiene y nadie ha podido ayudarla. ¿Se dan cuenta cómo Jairo y esta mujer, los dos, están en una situación en la que ya han gastado todos sus recursos, en las que ya no tienen otra opción? En las que ella, seguramente esta mujer, escuchó de Jesús y bueno, a lo mejor dijo, qué padre, ¿no? Que esté ayudando a la gente, qué bueno que esté haciendo esos milagros, pero ella seguía insistiendo que los doctores le ayudaran. Y Jairo también, ¿no? Wow, Jesús está haciendo esas cosas, pero bueno, yo no necesito de él, ¿no? Ni creo en él. Pero cuando los dos tuvieron una situación, no les quedó de otra más que venir a Jesús. Qué triste que como seres humanos, como personitas, así somos. Hasta que ya estamos contra la pared, hasta que el agua ya la traemos hasta por acá, venimos a Jesús. Y qué precioso Jesús, que no dice, bueno, pues para que se te quite el hijo, órale, ahí te quedas otro rato y súfrele. Sino al contrario, extiende su mano y nos saca de esa situación. Amén. Nos ayuda con esa situación. ¿No? Y bueno, esta mujer está ahí, ha gastado su dinero, pero miren, ahora quiero que tratemos de ver cómo está la situación de esta mujer, porque según la ley ceremonial, esta mujer es una mujer impura. Miren lo que dice Levítico capítulo 15. Levítico capítulo 15, está después de Éxodo, antes de Números. Tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 15. Acuérdense que en Levítico vamos a encontrar todo este desarrollo de la ley. ¿Qué onda con Levítico? ¿En qué momento se escribió Levítico? Bueno, Levítico se escribe cuando el pueblo sale de Egipto y se quedan a vivir, digámoslo así, frente a este monte donde Dios le habla a Moisés. El pueblo de Israel trae muchas impurezas que aprendió de Egipto, y lo que va a hacer Dios por medio del libro de Levítico es tratar de quitar todas esas impurezas. Les va a ordenar y les va a dar mandamientos respecto a muchas cosas, incluso mandamientos respecto a los celos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mujer anda de celosa o el hombre es celoso, cuando el hombre sospecha que la mujer anda haciendo cosas que no, etcétera? Leyes incluso para esas cosas que a lo mejor nosotros pensamos que son insignificantes, Dios les da leyes aquí. Pero también esto que vamos a leer tiene que ver con ciertas impurezas físicas. Y miren lo que dice en el versículo número 19, Levítico 15, versículo 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y
cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿Ven? Ahora miren el versículo 25, que es el caso de esta mujer que estamos leyendo. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Este es un asunto de la ley de Moisés, Es un asunto que para el día de hoy, para nosotros, gracias a Jesús, no aplica, ¿sale? Lo quiero aclarar para que no tengamos problema. ¿De qué está hablando aquí este libro de Moisés? Bueno, de que cuando la mujer esté en su periodo menstrual, ellas van a ser inmundas en su periodo y durante los siguientes 7 días. Pero, como ellas están inmundas según esta ley, la ley de Moisés, todas las cosas que ellas toquen, ya sean materiales o personas, estas personas también se contaminan, también serían inmundas, según lo que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, miren, esta mujer que tiene flujo de sangre, ella está en una condición en la que ni siquiera puede acercarse a Dios, en la que ni siquiera puede acercarse a la sinagoga, en la que ni siquiera puede acercarse con el líder religioso y decirle: por favor, ayúdenme, oren por mí, pidan por mí, hagan algo, porque como es inmunda, la misma religión la rechaza. Tú no puedes, porque tienes esto, porque tienes aquello. ¿Me explico? Ahora, es inmunda, y como está en esta situación, insisto, y según lo que acabamos de leer, si ella tocara a una persona, esta persona también se contamina. Entonces, igual que muchos de los personajes que hemos visto en Lucas, esta mujer está sola también. Está sola. Está sola por temas religiosos. La gente, sus familiares, sus amigos, la gente cercana a ella no puede estar de continuo con ella, porque si por algún accidente llega a tocar a uno de sus familiares, se contamina. Entonces esta mujer, en medio de esta condición, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Escucha de Jesús y ella se atreve a pensar que tiene la posibilidad de ir y tocar a Jesús. Pero no solo se atreve a pensarlo, se atreve a hacerlo. Aun cuando las circunstancias, aun cuando las circunstancias le están diciendo a ella: no puedes, no debes, ella toma la decisión de hacerlo. Claro que lo voy a hacer, por supuesto que lo voy a hacer. Y a lo mejor, aunque es una mujer que se encuentra débil porque ha perdido mucha sangre en mucho tiempo, ella trata de juntar aún las fuerzas, o las pocas fuerzas que le quedan, para ir y tratar de tocar a Jesús. A veces nosotros, aunque estamos al 100, estamos completamente saludables, lo que menos queremos hacer es acercarnos a Jesús. Y a lo mejor es por eso, ¿no? Porque está todo tan bien, estamos tan saludables, que no nos interesa Jesús. Pero cuando nos sentimos así, con pocas fuerzas, débiles, cuando la situación ya nos está oprimiendo demasiado, tenemos que recurrir a Él. Simplemente necesitamos que alguien nos ayude, y Jesús es el que está ahí. Es el que ha estado, el que estará siempre ahí. Amén. Hoy ustedes le pueden dar la espalda a Jesús. Hoy le pueden decir a Jesús no. Y si el día de mañana regresan y le dicen: por favor, perdóname, siempre sí, Jesús no los va a rechazar. Ahí va a estar. Eso es algo increíble, es algo que no tiene precio. Jesús y su amor para con nosotros es incondicional, de verdad es incondicional. Ahí lo interesante es cómo correspondemos nosotros a ese amor. Sabemos que es condicional y por eso abusamos. Por eso decimos: bueno, hago de mi vida lo que me plazca, de todos modos ya sé que Jesús va a venir y me va a perdonar. Eso sería bastante mala onda, ¿no? ¿Cómo correspondemos a eso que Jesús hace por nosotros? Amándolo, sirviéndolo, tratando de obedecerle en todo lo que nos dice,
tratando de honrarlo no solamente con cómo actúo, sino también con lo que digo, con cómo lo digo y también con lo que pienso, o me importa muy poco y me expreso con groserías, con malas palabras, de tal manera que hasta en esas cosas puedo ofender a mi Señor. A lo mejor no directamente, sino diciendo con esta mala actitud, que Él realmente no ha hecho un cambio en mí. Esta mujer se anima entonces a ir a Jesús porque ve en Jesús que tiene una esperanza. Yo no sé cómo le hizo, pero llegó hasta Jesús. Yo no sé si empujó a la gente y le importó muy poco que los contaminara, o de plano la gente la veía y se abría, ¿no? Porque sabían que ella traía un problema serio, ¿no? Un problema en donde ella era inmunda. Yo no sé cómo, pero lo logró. Llega hasta Jesús, toca su manto y en ese mismo instante ella queda sanada. Hay algo en esta mujer que la está convenciendo de que si logra tocar a Jesús, ella va a ser sanada. Y así sucede. Miren lo que dice el 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con el maestro: por favor, la multitud te aprieta, somos demasiados, nos oprime, y todavía dices: ¿quién es el que me ha tocado? Estos discípulos. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Qué impresionante esto, porque, sí, claro que sí, era mucha gente, lo estaban apretujando, lo estaban empujando, incluso va Jairo con él, porque van a su casa, ¿no? Y los están empujando entre caminar y demás. Como era demasiada gente, muchos lo estaban tocando, pero Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Porque sentí que salió poder de mí. Y los discípulos, como siempre, ¿no? Como que, Señor, haciéndose los inteligentes, ¿no? Por favor, Señor, venimos aquí, nos están apretando y todavía preguntas eso. Y Jesús de verdad tiene tanta paciencia con nosotros, que aunque nosotros nos hacemos los que sabemos, los que pensamos correctamente, los que tenemos la razón, como que Jesús nos dice: hijito mío, ¿no? Si estoy preguntando quién me tocó, es porque alguien me tocó. Qué bueno que Jesús no es como nosotros, porque si no, sí les hubiera gritado a esos apóstoles. Pero él dijo: no, alguien me tocó. Yo sentí que salió un poder de mí. Y miren lo que dice el 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque ella lo que quería era tocar al Señor Jesús y como que retirarse lentamente, ¿no? Aparte ya había sido sanada. Ojalá que nadie se dé cuenta que me acerqué lo suficiente, y menos los que me conocen, mis vecinitos chismosos. Ojalá no hayan visto que me acerqué al maestro, porque si no, entonces ahorita me van a exhibir aquí delante de todos. Entonces ella trata de retirarse, pero dice Jesús, dice Lucas, que cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino que Jesús se dio cuenta que algo había pasado, vino a él, temblando, nerviosa, asustada, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanado. Esta mujer le platica su historia a Jesús, le platica todo en ese momento, todo lo que ya acabamos de platicar. Pero imagínense en la cena, porque Jairo está ahí, Jairo está desesperado, y Jesús está atendiendo a una mujer que se metió ahí de improviso a la escena. Jairo así de: ya, por favor, mujer, ya tenemos que ir, mi hija se está muriendo. Y la muchacha: Señor Jesús, es que llevo 12 años sufriendo con mi hija. Por favor, ya, vámonos, ¿no? Fíjese cómo, aunque las circunstancias de cada uno son tan distintas, hay algo que a estos dos señores los hace iguales: la necesidad de Jesús. La necesidad de Jesús. Y cómo cada uno de ellos está viviendo su proceso, ¿no?
una que ha sido sanada en ese momento, pero el otro que está desesperado porque no llega el milagro que él está pidiendo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Vemos que uno ya salió de su problema, que uno sí obtuvo lo que estaba pidiéndole a Dios, y nosotros decimos, pero ¿por qué a mí no? ¿Por qué a él sí lo ayudaste? ¿Por qué a él sí lo atendiste? ¿Por qué fue rápido contestada su oración y la mía pareciera que no ha sido contestada? El proceso de cada uno es tan distinto, porque las circunstancias también son distintas, porque el propósito de Dios en cada uno de nosotros también es distinto. Imagínense que Dios nos dijera que sí a todo. Yo creo que no sería Dios, sería el genio de la lámpara que nos concede todos nuestros deseos, aunque esto que pidamos nos pudiera hacer daño. Pero Dios no es así. Dios no es para concedernos nuestros deseos. Dios está allí para que nosotros logremos el propósito que Él ya tiene para cada uno de nosotros. Y va a ser bien distinto para todos. Bien distinto. Jairo está ahí, ya, por favor, la mujer tomándose su tiempo, platicándole su historia a Jesús. Cuando la mujer termina de contarle su historia, Jesús la voltea a ver y le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe de esta mujer, la fe, el creer que tocar a Jesús podía cambiarle la vida, eso, según dice Jesús, fue lo que la salvó. A Jesús no podemos venir sin creer que Él puede ayudarnos. O sea, ¿me explico? La fe es esto que activa algo en esta esfera espiritual que hace que Dios no tenga problema en extender su mano y ayudarnos. Es la fe. No puedo venir a Dios creyendo que no hay Dios. No puedo venir a Jesús sin creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo. Tu fe te ha salvado, ve en paz, le dice esta mujer. Ella nunca imaginó que 12 años de su vida sufriendo se iban a cambiar en unos cuantos minutos en los que tuvo un encuentro con Jesús. No lo imaginó nunca. Estaban aún hablando, versículo 49, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Un balde de agua fría. Jairo acaba de ser testigo de cómo una mujer, solo por el simple hecho de tocar a Jesús, acaba de ser sanada. Jesús no tuvo que hacer nada. Jesús no tuvo que orar por ella, ponerle las manos en su cabeza. No tuvo que hacer nada Jesús. Simplemente estar allí. Y Jairo acaba de ver eso. Jairo acaba de ver a esa mujer ahí postrada delante de Jesús, contándole su historia completamente sana. Y mientras esta mujer ha sanado, a Jairo le vienen a decir que su hija ha muerto. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jesús estaba ahí, estaban juntos, iban a la casa de Jairo, Jesús iban caminando juntos, los apóstoles alrededor de ellos. Oyendo Jesús le respondió, le dijo a Jairo, lo miró a los ojos y le dijo, Jairo, no temas, cree solamente y será salvado. No temas, cree solamente y será salvo. El temor es esta cosa que nos frena para lograr cualquier cosa. Cualquier cosa. Hay temores que están completamente fundados en algo que vemos y nos asusta. Hay temores
que se perciben de inmediato, pero hay temores que están aquí solamente en nuestra mente. El día de hoy hay tantas enfermedades mentales, le tenemos tanto miedo a tantas cosas que ni siquiera existen. El temor nos puede frenar para hacer mil cosas, incluso para confiar en que la voluntad de Dios es mucho mejor que nuestra voluntad, que nuestros deseos, que nuestros anhelos, que nuestros sueños, que nuestros proyectos, que nuestras metas. Su voluntad es mucho más alta que todo eso, mucho más alta. No temas, le dice Jesús, no permitas que el miedo te ciegue, no permitas que el miedo te frene para buscar a Dios, no permitas que el miedo haga que no logres llegar al punto al que tienes que llegar. Cree, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque te hayan dicho que ya no hay forma, que ya no hay nada que hacer, cree, sigue creyendo, le dice Jesús, y serás salva, tu hija será salva, cree, por favor, no temas. Y entrando en la casa, versículo 51, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Jesús tiene una visión y una conciencia de las cosas tan distinta a nosotros. Él ve las cosas tan diferentes a nosotros. De verdad, o sea, está Jesús ahí y la gente que está ahí están llorando, están lamentándose porque la niña ya no respira. Porque la niña ya no reacciona, porque ya no tiene pulso. Y Jesús dice: oigan, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que realmente estaba muerto. Si de Jesús se burlaban, familia, si de Jesús se burlaban por mil razones, por muchas cosas, de nosotros también podrían burlarse, y se burla la gente. Por supuesto que nosotros tenemos una conciencia y un conocimiento que hace que nosotros creamos cosas aunque no podamos ver, porque eso es la fe. Certeza en nosotros, convicción en nosotros. ¿De qué cosas? De las que no podemos ver, porque para las que vemos, pues ya no se necesita ver, porque ya están ahí. Pero para las que no vemos, para esas cosas necesitamos ver. Y por eso nosotros tenemos que hablar y actuar de esa manera, hablando las cosas que no son como si fueran. ¿Se va a burlar la gente? Claro que se va. Claro que se va. No está muerta, les dice Jesús, y ellos se burlan, sabiendo que ya estaba muerta la niña. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Esto lo hemos platicado ya mucho. El cuerpo ahí va a estar, porque el cuerpo es una habitación. El cuerpo queda inerte, inmóvil, inservible cuando no hay un espíritu ahí. Porque nosotros no somos un cuerpo, somos un espíritu. Y este cuerpo es solo una habitación. Está el cuerpo tendido ahí, una pequeñita de 12 años, y Jesús no le habla al cuerpo, porque Jesús no tiene nada que hacer con el cuerpo. Jesús le habla al espíritu de la niña.
muchacha, levántate. Entonces su espíritu vuelve e inmediatamente se levantó y él mandó que le dieran de comer. Amén. Es impresionante cómo Jesús tiene ese poder y tiene ese poder de tal manera que él ordena a los espíritus, no solamente al espíritu inmundo que vimos la semana pasada, sino también a los espíritus buenos. Él es el Señor y Él es el Amo. Si se han dado cuenta, en el capítulo 8, Lucas nos mostró cómo Jesús es el único capaz de enfrentar a la naturaleza misma, al poderío de la naturaleza y calmarlo. En esa tempestad Jesús reprende al viento, a las olas, y éstas le obedecen. Y con los gadarenos, Él ahí tiene poder y autoridad sobre los espíritus. Y ahora Jesús también está mostrando aquí que Él tiene poder sobre las enfermedades e incluso sobre la muerte misma. Sobre la muerte misma. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Eso es impresionante. Eso está es mucho más alto de lo que podemos pensar e imaginar. Dile esto a una persona que no cree y se va a reír de ti. Claro que sí, porque no les cabe en la mente que Dios no trabaja como nosotros. Él trabaja tan distinto a nosotros que para nuestra conciencia, para nuestro conocimiento humano, todas esas cosas son inconcebibles. ¿Cómo voy a estar muerto y al mismo tiempo vivo? Pues es que nosotros no somos un cuerpo. El cuerpo se muere, pero el espíritu no. De ahí la importancia de reconocer a Jesús, porque como el espíritu no muere, una de dos: o estás en la gloria con Él, o estás en el castigo eterno, porque el espíritu no muere. Ese es nuestro trabajo, familia: anunciarles y ayudarle a la gente para que conozcan estas cosas. Nosotros lo decimos, pero es el Espíritu Santo el que convence, porque de otra manera lo único que vamos a recibir son burlas. Pero que se burlen, no pasa nada. De Jesús no solo se burlaron, también lo insultaron, lo golpearon, lo escupieron y lo mataron. Y lo mismo a los apóstoles, porque también soportaron burlas, también soportaron señalamientos, injusticias y también la muerte. Pero por Jesús vale la pena. Amén. Por Jesús vale la pena. Versículo 56: y sus padres estaban atónitos, claro, por supuesto. Pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Jesús es increíble todo esto que ha hecho, pero en medio de todo eso le pide a la gente: oiga, solo no digan nada. Pero era inevitable, perdón. O sea, en medio de eso que había pasado, ¿cómo no decirle a la gente lo que estaba haciendo Jesús? Sin embargo, Jesús traía otra cosa en su mundo. Les pide esto, pero la mayoría de la gente a las que le pidió Jesús que no dijeran las cosas, era lo primero que hacían. Iban y decían las cosas. Ahora, familia, ya para concluir esto, acabamos de estamos conociendo a un Jesús que tiene poder sobre muchas cosas, ¿no? Ya lo mencionamos: la naturaleza, espíritus inmundos, la enfermedad, la muerte. Y el día de hoy, familia, seguimos nosotros dependiendo de su perfecta voluntad. Seguimos dependiendo de sus proyectos. Seguimos dependiendo de lo que Él determine para nosotros y para nuestra gente. Así que hagamos esto que Jesús le pidió a Jairo: no temas. Cree. Dese cuenta cómo Jesús le pide esto a Jairo justo
después de que le acaban de dar la noticia de que su hija muere. Porque no son las circunstancias, familia. No son en las circunstancias donde tenemos que poner nuestra vista y nuestra mirada. Tenemos que ver y poner nuestra mirada en Jesús. Mientras usted vea a Jesús, mientras usted esté viendo a Jesús, se puede estar cayendo el mundo a la izquierda,